Perdón, hago unas pequeñas pausas precisamente para poder hacer el video de la mejor manera. Muchas gracias al doctor Fausto por esta excelente exposición. Siempre es bastante interesante escucharlo. Y este mensaje que nos envía acerca de este problema que puede haber del abandono del pacto fiscal y la necesidad de una reforma fiscal, seguramente que da para muchas preguntas que, como les digo, pueden ir preparando para poder hacerlas al final de las 3 presentaciones. Vamos ahora, solamente un momento voy a detener la presentación, Armando, para hacer nada más la presentación correspondiente. Vamos ahora a escuchar al doctor Armando Sánchez Vargas, quien es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y quien también es un honor para mí que haya aceptado estar con nosotros. Nos va a presentar el tema Retos para la Política Económica y Pública ante la crisis COVID-19. Muchas gracias, doctor Armando. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿La presentación se puede ver? En este momento te estamos viendo a ti, Armando. ¿La presentación no la ven? No. Dame un segundo. Sí. ¿Ya se ve? Listo, exactamente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien para comenzar la presentación? Sí. Se escucha bastante bien, sí. Bueno. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Alberto. Te agradezco muchísimo. Un honor estar presentando contigo en la UAP, aunque sea de manera virtual. Bueno, mi nombre es Armando Sánchez, como ya nos han presentado, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, yo elegí el tema de retos para la política económica y pública ante la crisis COVID. ¿Por qué? Ya en los medios hemos escuchado muchísimo sobre los impactos, algunos inclusive, como menciona el ponente anterior, parecen inclusive especulaciones, ¿no? Caídas muy grandes o algunas veces han mencionado 30%, cosas así, que tienen que ver exactamente con la incertidumbre sobre lo que sucede en una crisis. Los modelos econométricos no funcionan en una crisis, o los modelos de equilibrio general. ¿Por qué? Porque están basados en patrones que se repiten, y en una crisis precisamente es algo que es muy difícil pronosticar con una banda de confianza pequeña, algo que es inesperado, como se mencionaba, ¿no? La incertidumbre. Ahora bien, yo voy a tratar de discutir un poco, sé que es complicado porque hablar de cuáles son los retos para la política económica y para la política pública ante la crisis, voy a hacer énfasis en esas dos cuestiones, pero voy a dar una introducción muy breve sobre lo que ya se ha hablado, a lo mejor un poco repitiendo lo que se mencionó anteriormente. La crisis del COVID, que le llamamos la crisis COVID-19, es una crisis diferente. ¿Por qué? Es una crisis, si recordamos la crisis del 29, era una crisis de demanda, insuficiencia de la demanda, y se atendió con política keynesiana de gasto público. Y subir la demanda agregada, generar empleo. Por ejemplo, la crisis del 2008 fue una crisis de liquidez, en la cual se tuvo que ofrecerle liquidez a los bancos para poder asegurar que los canales de crédito que llegan a la economía real se destrabaran. Fue una crisis de liquidez. Esta nueva crisis es una crisis que es diferente. ¿Por qué? Porque es una crisis, como también ya lo mencionaron anteriormente, es una crisis de oferta y de demanda. Genera shocks de demanda. ¿Por qué? Porque paraliza la producción, paraliza los canales de distribución de los insumos, cierra las fronteras, por ejemplo, en México. Es una crisis que, además de afectar por ese lado de la oferta, detiene a los obreros, a los trabajadores, ¿no? Se paraliza la producción. Por el otro lado, tenemos capacidades ociosas casi completas, ¿verdad?, en utilización de hombres y máquinas. Y por el otro lado es una crisis de demanda, porque al paralizar a la gente, al trabajador, pues lo que estamos paralizando es la capacidad de poder adquisitivo. Entonces también es una crisis de demanda. Una crisis donde se detiene el gasto de inversión, se detiene la demanda. Una crisis donde se detiene
el consumo privado, se detiene la demanda. Entonces, una crisis oferta-demanda y, por lo tanto, las decisiones de política económica y de política pública tendrían que ir dirigidas a atender esos dos aspectos específicos que ahorita vamos a discutir un poco. Entonces, es una crisis que genera esto. Vamos a avanzar. Antes de la crisis del COVID, la economía mexicana ya observaba un decrecimiento. Alrededor de, en el último trimestre, por ejemplo, podemos aquí observar que ya fue un decrecimiento de 1.6%, y ya la tasa de desempleo había aumentado. Esto va a generar un efecto de confusión sobre las estimaciones, porque ya venía una caída y no sabemos si iba a continuar o se iba a detener. Era muy probable que iba a continuar, pero eso va a generar una confusión sobre las estimaciones del impacto de la crisis. Por el otro lado, la situación previa a la crisis del COVID en términos de la tasa de interés, el Banco de México había mantenido una postura de política monetaria bastante contractiva. Después empezó a relajarla, dado que la situación económica en México no mejoraba, y entonces comenzó a bajar su tasa de referencia. Y la inflación estaba bastante controlada, entonces no es un problema, y ya se empezaba a observar que se iba a relajar un poco la política monetaria. En este contexto, ¿cuál es el pronóstico del crecimiento de la economía mexicana? Pues aquí, como comentaba Fausto, es complicado hacer un pronóstico, pero por ejemplo tenemos ahí los que parecen más sensatos, el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario. Se prevé que puede haber una caída en la economía mexicana del 6%, lo cual suena bastante sensato si comparamos con crisis anteriores como la del 95 y la crisis del 2008, en los cuales la economía mexicana pues tuvo una caída similar, una pérdida de más de 1 millón de empleos. Entonces ahí suena bastante sensato pensar en esa caída, y que se mantenga un periodo de tiempo más o menos este año, y en el próximo todavía haya repercusiones. Aquí la pregunta es, ¿cuándo podría la economía mexicana recuperar su crecimiento? Pues esto efectivamente tiene mucha incertidumbre, cuándo va a recuperar el crecimiento, pero lo que sí creo, y que eso cualquier economista podemos entender, va a depender muchísimo de la política anticíclica que se lleve a cabo. Y la política anticíclica pues va a tener dos vertientes. Por un lado, la política económica, que ya sabemos que es la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, etcétera. Y por el otro lado, la política pública, que atiende más bien no en el agregado, sino en la parte microeconómica, atiende a hogares y atiende a empresas. Entonces va a depender mucho de eso, la caída, el tamaño de la caída, el tamaño de ese golpe que mencionaba Fausto, desde mi punto de vista va a depender del manejo que se haga de la crisis, no solo desde el gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados, y los impactos van a ser heterogéneos dependiendo del manejo que se haga de estas políticas. Ahora sí, vamos al tema. ¿Cuáles son los retos que tiene la política económica en una crisis que tiene doble naturaleza? Es una crisis que tiene dos rostros, afecta oferta y afecta demanda. Por un lado, en la oferta, vamos a ser muy puntuales, por la oferta la producción se va a paralizar, las cadenas de suministro están ya paralizadas, ¿verdad? Están detenidas las fronteras, los intercambios, y en una economía tan interconectada, pues esto va a tener un impacto fuertísimo. Si hablamos por el lado de la oferta, hay que mencionar que los empleos pues van a caer, muchos de los empleos van a desaparecer, ¿verdad? La cuestión de la transferencia tecnológica se va a disminuir. Por el lado de la oferta, la productividad va a caer y va a haber un estancamiento del turismo, por ejemplo, ¿no? La capacidad de oferta de ciertos sectores se estanca de inmediato, como en el sector turismo. La capacidad ociosa va a llegar a ser casi del 100%. Está haciendo ya de esas magnitudes. Entonces, por el lado de la oferta es muy complicado, y por el lado de la demanda, pues la gente no va a tener dinero, no va a poder comprar, no va a haber poder adquisitivo, ¿verdad? Por el lado de la demanda también, el gasto de inversión de las empresas, que es la demanda más importante, diría yo, porque el gasto en inversión genera oferta y genera demanda. Entonces, de ahí va a haber un doble impacto al caerse la inversión privada. Por el otro lado, el gasto de inversión pública también se reduce,
en estos días, pero tendría que tener un manejo adecuado para que pueda contrarrestar los otros efectos. La reducción en la demanda externa pues fue inmediato. Ya hoy día sabemos que las exportaciones pues se van a reducir, pero ahí hay una posibilidad de que si el sector exportador mexicano logra reconfigurarse y sincronizarse de nueva cuenta con Estados Unidos, la recuperación puede ser rápida, yo diría casi inmediata, de acuerdo a cómo se tomen las medidas de resincronización de nuestra economía con la economía norteamericana. Inclusive va a haber algunos espacios de oportunidad que ya muchos empresarios que están internacionalizados, digamos, están viendo en términos de que, dado el conflicto con China, puede haber espacios de oportunidad que estos empresarios puedan tomar y desplazar a China en estas inversiones, y entonces ahí hay todo un espacio de oportunidad en que el sector externo mejore. El gasto de gobierno efectivamente debe de tomar una postura expansiva, pero aquí hay que tener en cuenta que también depende de la sostenibilidad de la deuda pública, que como bien sabemos, depende de la capacidad de repago de esa deuda, y entonces, por lo tanto, hay grados de libertad que podrían limitar la expansión del gasto público en México. Sabemos que hasta ahorita el programa que se está anunciando por parte del gobierno federal implica alrededor de 1.7% del PIB en gasto, que ese yo creo que es sostenible de acuerdo a las estimaciones que se pueden hacer con los indicadores tradicionales, como los de Blanchard, estos estimadores y indicadores. Y, por ejemplo, yo pienso inclusive que se podría llegar a tener una deuda sostenible todavía en alrededor de 1.3% del PIB. Ese es el margen que manejaba Fausto hace un rato. Creo que podemos bien llegar a que el gasto llegue a 1.3% del PIB, inclusive a 2% del PIB, pero definitivamente no podemos, no creo que sea posible. He escuchado propuestas por ahí que dicen, no, pues un gasto del 8% del PIB, 16% del PIB como en Alemania, ¿no? O países europeos donde tienen muchos grados de libertad. En México no es muy posible eso. Sin embargo, sí creo que la política anticíclica todavía tiene un espacio, hay un espacio fiscal para llevarla y que se juegue de manera contracíclica. ¿Cuáles son los retos en la política económica entonces que surgen a partir de esta doble naturaleza de la crisis? Bueno, pues hay que facilitar por el lado de la oferta el acceso al crédito, que la fuerza de trabajo pueda rápidamente recuperar sus espacios, que los accesos a los insumos se recompongan las cadenas de suministro. Hay que garantizar energía, ¿verdad? La energía es importante para las empresas, materiales, maquinaria, tecnología y acceso a los mercados. Por el lado de la demanda, se tienen que implementar programas, mantener la implementación de programas sociales que fortalecen el consumo privado y efectivamente de las clases que tienen una propensión marginal a consumir más alta y cuya propensión marginal a ahorrar es muy baja y que va a tener un impacto multiplicador en el producto. Yo sí creo que la distribución del ingreso tiene que contrarrestar y creo que eso va a jugar para que la caída no sea tan amplia, la amplitud que han tenido estos programas sociales. No creo que sea suficiente, pero sí creo que es una condición necesaria que se debe de llevar a cabo, además de la deuda social que ya ha habido en las últimas 3 décadas de neoliberalismo. Por el otro lado, las oportunidades de inversión para las MIPYMES deben de estarse manteniendo. El gobierno tiene que impulsar un programa agresivo donde haya un impulso a las MIPYMES, que ya sabemos que el último anuncio de Santaella son alrededor de 6 millones y representan el 75% del empleo en México, ¿no? Del empleo que es informal, una buena parte. Los suministros y mantener gasto para que se procure la creación de infraestructura productiva. Un programa keynesiano que afecte a oferta y demanda tiene que estar basado en que ese déficit fiscal que puede implementar el gobierno mexicano sea en gastos de infraestructura productiva, es decir, que nos vuelvan más productivos, más competitivos, pero que al mismo tiempo nos permitan reconfigurar el empleo, generar mayor poder adquisitivo y restaurar la demanda. La insuficiencia de la demanda, como ya sabemos, es un tema que Keynes ha manejado siempre, que manejó en sus libros, ¿no? Hay que resincronizarnos rápidamente con la economía norteamericana, porque si no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Y ahí están los chinos, ¿no? Entonces, eso sería por parte de la política económica. Son retos que están en el inmediato. Respecto a Banjico, Banjico tiene 2 posibilidades.
generar liquidez, mantener la liquidez, su programa de 750,000 millones apropiado para mantener aceitados a los bancos, pero además también, desde mi punto de vista, la tasa de interés se puede llevar todavía a niveles mucho más bajos para generar más liquidez en los hogares y permitir que haya posibilidades de reconfigurar la demanda. Yo creo inclusive que la tasa de interés podría irse a niveles del 4%, la nominal, dadas las estimaciones que tenemos de una tasa de interés neutral de referencia. Por el otro lado, ¿qué acciones? Y aquí esto es lo que ya, este es mi mensaje más importante. Yo creo que el país tiene que estar unido. Yo creo que aquí debe de haber, y lo que debe de suceder, y que tiene que suceder, y si no sucede sería lamentable para el país, tiene que haber una perfecta coordinación de la política monetaria, fiscal y comercial a nivel de política económica. Si no sucede esto, el Banco Central va a estar otorgando liquidez, pero no va a estar llevando a cabo una política de manejo de la tasa de interés en concordancia con la deuda, el manejo de la sostenibilidad y expansión de la deuda pública del gobierno. Entonces, para mí el principal reto es la coordinación de la política económica y la coordinación entre la política pública, todo con un objetivo, tener claro que es una crisis que se debe atacar en dos frentes. ¿Qué oportunidades hay para la inversión privada? Pues definitivamente tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Economía y el Banco de México pueden coordinar acciones que van desde, por ejemplo, asegurarse que la devolución del pago del IVA para las empresas se realiza de inmediato, diferir las contribuciones de la seguridad social, algunas otras que están en duda, por ejemplo, como la reducción de tasas impositivas, un seguro del desempleo, incentivar el encadenamiento comercial nuevamente, eso es urgente, y el banco, pues, otorgar la liquidez, pero tiene que estar todo en plena coordinación para que el ataque, los medios para poder enfrentar la crisis sean coordinados. Yo creo que aquí de eso va a depender el monto o la magnitud del golpe que nos va a dar la crisis, de ese manejo de la crisis. Ya me gustaría a mí hablar ahora en términos de, ya a nivel muy desagregado, ¿verdad? A nivel de política, digamos, llamémosle política pública, y ahí hay una serie de medidas que se podrían enfrentar, ¿no? Para poder enfrentar la crisis a nivel de hogares y a nivel de empresas. Por ejemplo, dentro de México, digamos, hay un grupo que se le llama un grupo de empresas, al menos en la Ciudad de México, el que le llaman el grupo de los 9, que son los 9 sectores más importantes y que son el sector de arrastre de la economía en la Ciudad de México, por ejemplo. Estos sectores, pues, son empresarios medianos, pequeños, que tienen, por ejemplo, hoteles, que tienen restaurantes, que forman parte de la cadena de suministro ya más local, más a nivel hogar, más a nivel empresas, y estos requieren que se atienda de manera inmediata ciertas demandas. Yo veo que sí hay una organización, ¿no? Por ejemplo, Coparmex, Concanaco, la Canainco, todas estas organizaciones están tratando rápidamente de llevar a cabo medidas y están solicitando apoyos al gobierno federal y al gobierno local para poder implementar este tipo de medidas. Este tipo de medidas igual tendrían que ir de igual manera pensadas en que pensemos en un circuito donde una empresa pequeña requiere el apoyo de crédito, pero no solo el apoyo de tener liquidez, también requiere el apoyo de restaurar su producción, es decir, contratar gente, tener empleo y retomar el uso de sus capacidades de producción. Eso es la esfera de la producción. Y finalmente necesita una esfera de la demanda. ¿De qué nos serviría una empresa con liquidez y que esté haciendo trabajar a la gente si no vende? Entonces ahí hay que tener muy claro la política pública, ya no la política económica, tendría que tener muy claro que tiene que generar, ¿verdad? Tiene que generar políticas que van enfocadas a cada una de estas esferas. Es decir, ofrecer microcréditos es perfecto, ¿verdad? Ofrecer prorrogaciones fiscales es perfecto, pero también tenemos que asegurarnos de que las empresas van a disponer de la mano de obra saludable trabajando para poder volver a recomponer la producción, y también tienen que tener capacidades de tener insumos accesibles en el momento preciso, en la esfera de la producción.
Y además también la política a nivel desagregado microeconómico tendría que asegurarse de que venden. El día de ayer yo conversaba con algunos empresarios a través de, igual por el chat, y decían, bueno, pues nos están dando créditos, pero ahora tenemos que asegurar que nuestros empleados estén trabajando. Y además, pues si no vendemos, ¿qué va a pasar? ¿No? Por ahí hay algunas medidas que el gobierno de la Ciudad de México también está implementando, donde va a hacer algunos eventos para que las empresas retomen sus ventas. Pero yo creo que la demanda es importante y ahí es donde entran los programas sociales, ¿verdad? Esos programas que, por ejemplo, reparten vales para que la gente pueda ir a comprar a los restaurantes, a las pequeñas empresas, para que se reconfigure esa capacidad de compra. Entonces, como economistas tenemos que tener una visión integral. Creo que en las últimas 3 décadas la visión fue muy parcializada, fue una visión donde se asumía que había pleno empleo, donde se asumían muchas cosas, que el mercado funcionaba de manera autónoma y eso llevó a ideas erróneas donde se desconfiguraron las cadenas productivas, se benefició solo a algunos sectores, se desmanteló todo el sector de protección social, no solo en México, en Europa. Ahora uno puede escuchar gente en Europa, bancos centrales hablando de la necesidad de reconfigurar los sistemas de salud, de recomponerlos, de hacer inversión del Estado. El Estado tiene que retomar su papel complementario a las inversiones privadas. ¿Para qué? Para que podamos retomar una ruta de crecimiento sin olvidar el bienestar de la población, que durante 3 décadas nos han hecho vulnerables y lo estamos ahora validando con tantas muertes por gente que está vulnerable, ¿no? La pobreza. Entonces, la recomposición de la demanda pasa por los programas sociales. Yo creo que este gasto social es complementario para poder recomponer el gasto privado, y eso va a generar también dinamismo en las pequeñas empresas, del cual sabemos que es casi alrededor del 70% de producción está alrededor de esas empresas pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que aquí necesitamos hoy día con gente que piense que la política económica y la política pública es integral. No es solo por el lado de la oferta, como pensaría la economía neoclásica, ¿verdad? No es solo por el lado de la demanda, como pensaríamos los economistas keynesianos. Hay que ver las dos cosas, eso es una de las lecciones. Oferta y demanda son complementarias y no hay que olvidar una parte esencial que también olvidamos, que es el financiamiento de las actividades productivas. Si vemos todo desde la política económica y la política pública con una visión integral, ¿verdad? Y social, y en la cual la distribución del ingreso es importante, que eso siempre lo hemos visto en las universidades como la UNAM, ¿no? La UAM, donde la importancia de la distribución del ingreso nos va a hacer más fuertes para poder enfrentar futuras pandemias. No nos sirve una población trabajadora en estado de desnutrición y sin capacidad de poder enfrentar las futuras pandemias. Esto es lo que la política económica y la política pública deben de ver. Espero que tengamos economistas y que tengamos politólogos, que tengamos sociólogos, todos trabajando en conjunto, porque en realidad el futuro de nuestro país está en manos no solo del gobierno, sino también de los agentes privados y de todos los sectores sociales. Ojalá que logremos que esta coordinación de política pública sea importante y se lleve a cabo. Yo creo que en ese sentido vamos a poder evitar que haya una caída entre el 5 y 6% del PIB y que perdamos ese más de 1.200.000 empleos que se están calculando de manera moderada, y eso generar el bienestar. Lo que sí es que es importante pensar que el modelo tiene que cambiar, que la forma de ver la economía tiene que cambiar, tiene que ser una economía más enfocada hacia el bienestar, hacia los seres humanos. Creo que no solo lo estamos pensando en México, se está pensando a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Armando. Muy instructiva y muy interesante su exposición. Yo creo que encontrando una línea con lo que nos presentó el doctor Fausto, el llamado a la unidad, y en el caso del doctor Fausto, el peligro de que pueda haber una descoordinación entre el gobierno federal y los estatales. Y ahora el doctor Armando, pues, con su mensaje de esta coordinación que debe de haber en términos de la política, tanto económica, pública, en el caso también de entender que la solución tiene que ser integral y como país mostrar unidad para enfrentar esta situación. Muchas gracias, doctor Armando. Gracias.